y bendiciones. Qué grato, qué placer nuevamente a través de estas plataformas poder estar en tu casa, poder llegar a tus oídos y poderte transmitir un mensaje de parte del Creador, del Dios eterno, del único y verdadero en toda su esplendor. Amado, amada, le hablas por acá el pastor Luis Gutiérrez, su amigo, su familia, y es para mí un grato placer poder llevarte una palabra que es mi oración constante, es mi petición delante del Señor, que sea una palabra edificante, que sea una palabra propicia, que sea una palabra que tú puedas escuchar, que la puedas activar y por ende producir y tomar y comer del fruto que ella te va a producir en tu vida, porque ese tipo de palabras que yo le pido al Señor son ese tipo de palabras que nos hagan reaccionar, que nos hagan mover nuestras plataformas, nuestro escenario, para poder cambiar cosas, para poder edificarnos y para poder edificar nuestra propia fe. Amado, también es propicio en este tiempo, es oportuno que tú puedas inclinar tu rostro. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor y vamos a entregar este tiempo para Él y decirle: Señor, gracias. Gracias de verdad, porque tú eres espectacular, tú eres un Dios eterno, tú eres mi Señor, mi Creador. Gracias por las bendiciones de abundancia, gracias por la salud, gracias por mi familia, gracias por esta oportunidad que puedo estar acá escuchando tu palabra sin ningún contratiempo. Oro y le pido a Dios todo eterno y a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que toda atmósfera que esté en este tiempo contraria a esta adoración, con esta alabanza, con esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús, quede anulada por completo. Que sea un fluir de tu espíritu en mi casa, en mi vida, en mi hogar, y que yo pueda entonces ser edificado a través de tu palabra en mi corazón. Señor, en el nombre de Cristo, bendigo la vida de todos y cada uno de ustedes. Amén y amén. Y como también es siempre acostumbrado y propicio, nuestra oración, nuestra declaración de fe. Y como siempre les digo, enciende tu Biblia. Agarra tu Biblia, levántala en alto y di conmigo esta palabra. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. En ella está escrito todo lo que soy y todo lo que seré. Bendíceme abundantemente con ella. Vivifica tu palabra en mi vida. Que yo sea esa Biblia que otros no pueden leer. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia y todos los que se encuentran a tu lado pueden dar un rotundo amén. Y si lo acompañas con una ofrenda de aplausos, muchísimo, muchísimo mejor. Amado, amada, esta palabra que hoy el Señor puso en mi corazón es una palabra que viene gravitando, no ahorita, viene gravitando hace varios días. Quiero hacerte esta acotación, ¿verdad? Porque estaba yo leyendo previo a los 50 días antes de celebrar el Pentecostés, antes de celebrar el Shavuot. Yo estaba leyendo la palabra y buscaba la palabra y me daba cuenta de algo, porque dice la palabra literalmente que el Señor Jesús, una vez que murió, una vez que resucita, se le apareció a sus discípulos y durante 40 días estuvo con ellos, estuvo dándole instrucciones precisas, estuvo enseñándoles palabras del reino, estuvo dándole mensajes oportunos, ¿verdad? Para poder ellos continuar o mantener y tomar en serio el llamado que cada uno tenía como apóstol para ir a predicar el evangelio a todas las naciones. Y usted me dirá: pastor, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, lo que sucede es que cuando yo leía esos 50 días o esos 40 días, que algunos teólogos dicen que fueron 14 exactamente, de los 40, 14 fueron las presentaciones o las manifestaciones de Dios, de Jesús vivo sobre la faz de la tierra. Entonces yo me empecé a dar cuenta de algo que era impresionante y quiero antes de dártelo, te lo quiero leer, y posiblemente tú lo has leído en muchas oportunidades. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de esta manera: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Quiero que hagas un énfasis, o quiero que tú subrayes la frase donde dice: se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que Él estaba vivo. En otras palabras, en otras versiones dice: sin dudar alguna. Es decir,
Mi pregunta es, y aquí es donde yo empiezo a entender, porque yo decía, Señor, cuando yo estaba preparando esta palabra, bueno, originalmente mi corazón estaba dado, era porque muchas personas nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida, pero lo tenemos sumamente apagado. Y es que el Señor me decía, Luis, lo que pasa es que muchas personas no creen, aun cuando lo ven, aun cuando lo sienten, aun cuando lo perciben, aun cuando saben que andan contigo, aun cuando tienen convicciones en muchas cosas. Lamentablemente muchas personas no creen, y la credibilidad es un principio en el reino. Es decir, la fe es una convicción, la fe es lo que te puede activar, es lo que te activa. Y si no creen, lamentablemente ni siquiera el llamado lo van a atender, si ni siquiera van a poder predicarle a otra persona porque no creen, aun cuando hay, ¿verdad?, bases sólidas de lo que yo le estoy diciendo. Porque te voy a explicar esto. No entiendo por qué nuestro Señor Jesús tuvo que presentársele 40 veces, o 40 días, o 14 días a estos cabezones que estuvieron con él durante 3 años y tantos, verá, caminando, comiendo, hablando, y el Señor ya le había dicho en mucho más de una oportunidad, mira, para que se cumpla la palabra profética es necesario que yo vaya a Jerusalén y que yo sea golpeado, maltratado, sea crucificado, pero no se preocupen, yo al tercer día voy a resucitar, y ese día cuando suceda, ustedes se van a dar cuenta. Y yo me pongo a pensar sencillamente con que nuestro Señor Jesús se le apareciera a una persona y esta persona diera digamos, el anuncio a todos, sencillo, yo creo que hubiese sido como una ola de credibilidad. ¡Wow! Sí, resucitó el maestro. Pero déjame decirte esto, no fue así. No fue así. Por eso que yo creo que el mismo libro de Hechos dice, hey, tuvo que dar pruebas contundentes, tuvo que dar acciones verídicas, acciones que no dejaran, que fueran convincentes. Y esto es algo que nosotros a veces como hijos de Dios racionamos mucho. Es decir, tenemos que tener la razón explicativa, argumentada, de por qué voy a hacer eso, y por qué no lo voy a hacer, y por qué funciona esto, por qué no funciona aquello. Y Dios a veces no espera que tú argumentes, Dios espera sencillamente que tú creas. Y hoy quiero hablarte de eso. Es decir, es necesario que creamos, y me quiero basar sencillamente en los últimos 40 días que tuvo Jesús sobre la faz de la tierra. Si tú quieres saber de ese estado, de ese tiempo, de esa temporada, sencillo, ve a los últimos 4 evangelios, ve al el primer capítulo del libro de Hechos, y te darás cuenta cuáles fueron ese tiempo. Y basado en ellos yo te quiero dar predicación hoy. Y quiero comenzar con esta parte. En el libro de Mateo capítulo 16, en el versículo 9 de versión al 13, en la versión NTV, dice esta palabra: después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Pero cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. Tiempo después, Jesús se le apareció en otra forma a los 2 de sus seguidores que iban camino de Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero nuevamente ninguno les creyó. Lucas capítulo 24, versículo 36 dice: justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo se les apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. Jesús les predijo: ¿por qué están asustados? Les preguntó: ¿por qué tienen el corazón lleno de duda? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver lo veraz que yo soy. Tóquenme, asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo lo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies, y aún así ellos seguían sin creer. Llenos de alegría y asombro, entonces les preguntó: ¿tienes algo de comer? Lucas 24, 7. El Hijo del Hombre debía ser traicionado, entregado en manos de hombres y pecadores, y ser crucificado, y que resucitara al tercer
libro de Lucas 24:9 nuevamente dice, así que regresaron corriendo a la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres, más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no lo creyeron. En otras palabras, te estoy hablando de esto así. Jesús Cristo da una palabra profética, o recuerda la palabra profética que dice, recuerden que era necesario que el Hijo del Hombre, si mi persona, fuera traicionado, fuera entregado, fuera golpeado, fuera maltratado, ¿verdad? Pero tranquilo, la palabra también establecía que al tercer día el Mesías iba a resucitar. ¿Cómo es posible entonces que estas personas no creyeran? ¿Cómo es posible que estas personas dijeran, inclusive como tú te puedes recuerdas el pasaje donde está Mateo, que Mateo dice que sus propios hermanos discípulos le dijeron, mira, acabamos de ver a nuestro Señor, a nuestro Maestro, a nuestro Mesías, acabamos de verlo vivo, acabamos de hablar con Él. Y el mismo Tomás dijera, no, yo no lo creo. Hasta que yo no meta el dedo, hasta que yo no meta mis manos en donde están las heridas de nuestro Señor, yo no lo voy a creer. Yo me imagino la pena, la vergüenza que tuvo aquel Tomás, que de repente se le aparece Jesús y el Señor Jesús le dice, Tomás, ay Dios mío, soy tan transparente, soy tan sensible, soy así. Es decir, que me expongo a ti para que tú te des cuenta que yo soy real. Abro mis heridas para que tú te des cuenta que yo soy real. Dale, mete tus manos aquí en mis heridas. Mételas para que te des cuenta. Y todos reconocemos y recordamos la palabra que el Señor termina diciéndole al mismo Mateo, tú has creído porque has visto. Bienaventurados los que creen porque no han visto lo que tú viste. En otras palabras, amado, el enemigo va a tratar, pero te voy a decir esto, el enemigo no es el diablo, el enemigo eres tú y yo. Nuestras razones, nuestro raciocinio, nuestra naturaleza humana y cuadriculada nos hace a veces razonar muchísimo y perdemos la esencia principal de nuestra fe, que es la fe, que es el creer en que nuestro Señor Jesús resucitó. Y por esa razón, lamentablemente, nuestro llamado, nuestro legado, nuestra orden, nuestros dones, nuestros talentos, nuestro ministerio no crece, no se expande, no se establece, no se ensancha. Sencillo, porque de la manera más tonta somos tan incrédulos a veces que no permitimos que nuestra fe sea expandida, sea fortalecida, sea edificada. Entonces, basado en lo que te acabo de explicar, dándote a entender que yo sé que no eres el único, porque déjame decirte esto, si sus discípulos tuvieron dudas, yo sé que tú puedes tener dudas y yo voy a tener también dudas. De una manera u otra, en algún momento de nuestro caminar, de nuestro andar, nosotros hemos negado a Jesús, ya sea porque no creemos o porque cometamos un pecado, ¿verdad? Así convincentemente, de cara a cara, y nos damos cuenta. Y nos damos cuenta, perdón, y nosotros le negamos de esa manera como lo negó Pedro, el apóstol Pedro. Pero quiero ahora entrar en lo que tú dirías. Bueno, pastor, entonces, ¿cómo hacemos para entonces crecer en fe? ¿Cómo hacemos para creer, sin duda alguna, ¿verdad?, todo lo que el Señor nos demanda o todo lo que el Señor nos dice? Entonces, ¿qué tal si nosotros nos planteamos una estrategia para entonces no dudar en Jesús, no dudar en el Espíritu Santo, no dudar en el Señor, y por consecuencia así nosotros atender al testimonio, a ser testigos, a creer en nuestro ministerio y a crecer, edificando nuestra casa, nuestra vida, y edificando nuestra comunidad y nuestra nación? Porque yo siempre he mantenido la convicción, no me digas que eres un hombre de Dios si nadie lo sabe, si nadie lo conoce. No me digas que tú eres un impacto en la comunidad, ¿verdad? Que tú eres evangelista, que tú eres un embajador de Cristo, que tú eres un hijo, un ciudadano del reino, si nadie sabe, si eres a la secreta. Y eso es incredulidad. Entonces, ¿qué tal? Te voy a dar el primer tip.
En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 19 al 24, sucede y acontece que cuando estamos hablando que el Señor, anterior a este versículo, el Señor había bajado, había subido con Pedro, con Santiago, con Juan, ¿verdad? Con Jacob, había subido hasta el monte y allí el Señor se había transfigurado. Te estoy tratando de llevarte al contexto de donde estoy hablando. El Señor se había sido transfigurado, había estado con Elías, había estado con Moisés y Pedro, y todos estos hombres lo vieron. Vieron cómo el rostro de nuestro Señor se puso, wow, se resplandeció de tal manera, se transfiguró como Dios verdaderamente. Y cuando iban bajando, estaban sus discípulos discutiendo con otro hombre, o este hombre discutiendo con él. Y la palabra en el libro de Marcos dice esto. Jesús les dijo: ¿qué está sucediendo? ¿Qué acontece? ¿Por qué están discutiendo? Y viene el hombre y le dice: Señor, he traído a mi hijo a tus discípulos para que le saquen un demonio, para que ellos puedan orar o puedan hacer algo y puedan liberar a mi hijo de demonios que lo atormenta de día y de noche, lo tira al fuego, lo trata de matar, pero no han podido. Señor, no han podido. Y Jesús le dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuánto tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Me encanta cuando el Señor dice así: hey, ya va, listo, tráiganmelo. No hay más nada que hacer. Así que se lo llevaron, pero cuando el espíritu maligno vio a Jesús, les dio una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Jesús le pregunta al hombre: ¿qué tiempo hace que esto le pasa? Le preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió el espíritu maligno. Y escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Te ordeno que salga de este muchacho y nunca más entres en él. Ustedes dirán: bueno, pastor, este pasaje es muy conocido por nuestra iglesia, por nuestros conocimientos, y sabemos que el Señor, el papá de este joven, le pedía a nuestro Señor Jesucristo: ay, ayúdame, querida, yo creo. Lo que yo quiero entregarte hoy, la perla que yo quiero entregarte hoy, son dos cosas. Uno, el problema no estaba en que Jesús pudiera o no pudiera hacer. Él, nada más y nada menos que el Hijo de Dios, no solamente como hijo, sino que Dios siendo acá en la tierra, sencillamente no estaba en su capacidad, por decirlo así. No estaba en sus limitaciones, por decirlo así, tu milagro. Estaba en la credibilidad del otro. Estaba en la fe de que el hombre que estaba delante de él creyera, no en que Jesús el Mesías o el profeta, sino que creyera en el Jesús Dios verdadero. Es decir, en otra palabra, yo debo creer, estar seguro de que Jesús es el mismo Dios. Jesús es la personificación de Dios acá en la tierra. Jesús Hijo es Dios Hijo. En otras palabras, a veces nosotros le damos como yo lo he mantenido, a veces le damos una acentuación a Dios Padre, al Espíritu. No, todos tienen el mismo nivel. Todos son Dios. Sencillamente que cada uno tiene su ministerio, cada uno tiene su llamado, o cada uno tiene su funcionabilidad, su identidad, su ministerio. Pues en otras palabras, como lo dijimos hace unos días atrás en la iglesia. El detalle presentado aquí es que yo debo entender claramente que el Jesús, de que Dios
son uno solo. Y yo te lo digo esto ¿por qué? Porque primero, antes que nada, me llama la atención cuando el joven estaba siendo atormentado por un demonio. Y cuando se le acerca, todos nos damos cuenta que se le acerca y el muchacho da una convulsión que se revuelca, da convulsiones, empieza a botar espuma por la boca. Y yo no veo a Jesús inmutado, ni preocupado, ni como que, cuidado, ¿qué pasó? No. Él estaba inmutable. Me pongo a pensar a veces si el Señor Jesús se pudiera haber puesto a conversar con el papá. Mira, y una pregunta, y aparte de, ¿hace cuánto tiempo está haciendo muchacho? El Señor hace muchos años. Mira, y una pregunta, ¿y tú tienes otros hijos? Sí, tengo 3 hijos. ¿Y este es el mayor o el menor? No, este es el menor. Yo me imagino Jesús hablando con el papá y el demonio revolcando al pobre joven. Y Jesús, y la gente ahí como que tú sabes, expectante, ¿qué pasó? ¿Y qué sucede? Y mira, ¿y tú dónde vives? No, yo vivo en la esquina tal. Por ahí venden pizza, si no me recuerdo. No sé si me estás entendiendo lo que te quiero explicar. Yo me imagino a Jesucristo tener una conversación, porque Jesús no lo iba a sorprender esto. A Jesús no lo sorprende ningún demonio. A Jesús no lo va a sorprender. ¿Por qué? Porque Él es el que los controla. Es decir, Él es la autoridad, Él es Dios en la tierra para decirle, en el nombre... te digo en este momento, que no vuelvas a molestarlo. Te ordeno que salgas de este muchacho. Te ordeno que salgas de este muchacho. Esto me da a mí un sentido de saber de que Jesús es lo máximo. ¿Está sentado a la derecha del Padre? Sí. Pero Jesús es verdaderamente la esencia de nuestra fe, o el fundamento de nuestra fe. El hecho que Dios bajara acá fuera por amor, se entregara, pero por amor nuestro Padre lo resucita a nosotros, para que nosotros pudiéramos tomar lo que Él nos entrega, no solamente la vida eterna. Nos entrega tantas, pero tantas bendiciones en nuestras manos cuando nosotros creemos en Él, cuando sabemos que Él es real, que Él está vivo. Mira lo que el Señor Jesús le hace la pregunta a este hombre, que si creo, que si puedo. No. Es si tú crees, no es si yo creo. Pues yo soy Dios. No está en mí el poder hacerlo o no poder hacerlo. Está en lo que tú puedas creer. Y me encanta la respuesta. Yo creo que es la mejor respuesta que pudo haber dado un hombre neófito. Ni siquiera sus discípulos lo pudieron dar. Y le dijo, sí creo, Señor, pero ayúdame. Eso es lo que yo constantemente le pido, Señor. Señor, yo no puedo decir que soy un hombre de alto nivel de fe, porque hay momentos, escenarios en mi vida en los cuales la incredulidad golpea mi vida. Pero recuerdo nuevamente tu pasaje, recuerdo tus palabras, recuerdo tus promesas y digo, Señor, yo creo en ti, Señor, pero ayúdame a incrementar, ayúdame a fortificar mi fe. Y te voy a decir algo, la respuesta se encuentra en el mismo pasaje, en el mismo versículo, en el versículo 29 del mismo pasaje de Marcos capítulo 9. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús se aparta y va y habla con sus discípulos, los discípulos le preguntan, Señor, ¿qué sucede? ¿Qué aconteció? ¿Qué hicimos mal? Cumplimos el manual, cumplimos los 7 ritos de cómo sacar un demonio en 5 pasos. Saltamos, brincamos, decimos en tu nombre, decimos, pero ¿qué sucedió? Y Jesús le dijo esto. En el versículo 29 del capítulo de Marcos le dijo, esta clase de demonios solo pueden ser expulsados a fuerza de oración y ayuno. Esta clase de demonios solo pueden ser expulsados a fuerza de oración y ayuno. Mi fe va a ser edificada, va a ser fortalecida cuando yo acciono
algo. Es decir, en otra palabra, nuestra fe va a ser incrementada en la medida en que yo no solamente crea en mi Señor, sino que tenga intimidad, una relación con Él. Una relación con Él. Yo no puedo entender cómo hay personas que me aseguran a mí que son personas de oración, que son personas de ayuno, que son personas de intimidad, pero no son capaces ni siquiera de apagar las velitas cuando las soplan en su cumpleaños. No tienen ni siquiera fuerza para apagar las velas. Y perdóname que te hable a ti, si eres tú el que te estoy diciendo esta palabra. Tu fe debe ser vista con acciones. Tu fe debe ser probada a través de acciones, a través de la obra. No me digas que tienes fe si no haces nada. Porque entonces estás diciendo una rotunda mentira y estás diciendo, o estás no diciendo, no, estás negando el poder de Dios en tu vida, estás negando el poder del Espíritu Santo en tu vida. Porque la fe nos mueve. Es decir, sí, yo necesito orar, yo necesito intimar con el Señor, yo necesito tener matutino, ir a la iglesia, creer en todo lo que Dios me ha pedido, reunirme en congregación, accionar lo que el Señor pida por medio de la iglesia. Vamos al ayuno, vamos al clamor, vamos, accionemos lo que tengamos que hacer. Hacer los discipulados, hacer las corales, hacer las casas de oración. Vamos a levantar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque mi fe se ve probada en ello. No os puedo decir solamente que soy una persona de oración. En el libro de Santiago, en la versión del Messenger, como siempre te he dicho que me gusta esta versión en inglés porque me da una forma de cómo ni siquiera negar lo que nos dice la palabra. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 21 al 24, dice: ¿No fue nuestro antepasado Abraham reconciliado con Dios por las obras, cuando colocó a su hijo Isaac en el altar de los sacrificios? ¿No es obvio que la fe y las obras son socios en yugo? ¿Que la fe se expresa en las obras? ¿Que las obras son obras de fe? El significado completo de creer en la oración de las Escrituras: Abraham creyó a Dios y fue reconciliado con Dios, incluye su acción. Es esa malla de creer y actuar lo que hizo que Abraham fuera nombrado amigo de Dios. Es decir, ese entretejido de yo creer, sumado a esa acción del creer, es lo que nos da el privilegio de ser llamados amigos de Dios. Amado, amada, si tú quieres significar tu fe, haz algo. Tú no eres salvo por lo que hiciste, pero si crees que eres salvo, entonces haz algo. No eres salvo por hacer algo, pero si crees en lo que crees, haz algo. Ora, ayuna, entregas tus diezmos al Señor, tu ofrenda, edifica a otro hermano, congrégate, apoya los llamados de la iglesia que se hace constantemente, a las corales, a los discipulados, a los clamores, a los ayunos. Haz algo, iglesia. Haz algo que verdaderamente demuestre que tu fe está sólida y que crees en el Señor. Crees en el Señor. Nuevamente, y cierro con esta parte, no hay nada malo en el poder de Dios. Él es omnipotente, pero no sucederá nada hasta que tú no la actives. No acontecerá nada hasta que tú no la actives. Punto número 2. Y perdona que me haya extendido muchísimo el primero, pero el 2 igual voy a leer. Cree que Jesús también a ti te ama. Si tú crees que Jesús es Dios, ahora cree que Él a ti te ama, por el que si no se hubiese entregado. No se hubiese entregado. Y quiero que en el libro de Juan,
todos conocemos y hemos escuchado que el discípulo amado. Quiero leerte 2 o 3 pasajes rápidos. Juan 22 dice: corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Juan 28. En la palabra dice que salió Pedro corriendo para la tumba, se asomó y vio que no estaba el cuerpo de Jesús, pero que estaba el lienzo, que estaba el sudario. Pero dice la palabra que el que corrió con él, que era Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, corrió tan rápido que llegó primero, se asomó. Entonces el discípulo que había llegado de primero a la tumba también entró, vio y creyó. ¿Quién creyó? Pedro. No. Y Pedro era un hombre de fe, era un hombre de ímpetu, era un hombre de convicciones, era un hombre humano, literalmente, wow, fuerte. Pero el único que dice la palabra que creyó sin duda alguna inmediatamente fue Juan. Y Juan es el único evangelista, ¿verdad? El único de los escritores de los 4 evangelios que él se autodenomina el discípulo a quien Jesús amaba. Él no dice en ninguna de sus palabras el discípulo quien Jesús decía que amaba. Él no dice del discípulo a quien Jesús demostraba que él amaba. Jesús los amaba a todos por igual, incluso a Judas. Jesús es amor. Y esto ha sido para mí una cosa demasiado contundente, para mí ha sido una cosa demasiado ruda de entender, porque yo a veces me pregunto, pero si a mí no me quiere ni él, ¿cómo entonces voy a creer que Jesús sí me quiera? ¿Cómo entonces voy a entender que Jesús sí me ama? Cuando yo he visto padres maltratando a sus hijos, diciéndole que tú eres un fracasado, que tú eres un perdedor, que tú no sirves para nada, que tú eres un estúpido, una estúpida. ¿Cómo es posible que yo he visto esposas o esposos golpeando, ¿verdad?, con la boca a su cónyuge? Cuando he visto hijos diciendo groserías, ofendiendo a sus padres. Entonces, cuando tú llegas a ese nivel de relación donde tú dices que la persona más cercana, la que más íntima contigo, es capaz de demostrarte que en un momento dado no vales, eres menospreciado, eres maltratado, entonces hay que entender lo que Juan decía en la palabra. Juan estaba seguro, convencido de que Jesús lo amaba. No lo decía por orgullo, no lo decía por tupé, no lo decía por arrogancia, lo decía era porque en ello él estaba creyendo. Él creía literalmente que Jesús a él lo amaba. No sé si me entienden. Si dice la palabra que la Biblia fue escrita e inspirada por hombres, la Biblia fue escrita por hombres, inspirada por el Espíritu Santo, recapitulo. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Por qué Juan se lo ocurriría de escribir literalmente esto? Es decir, no, él no lo hizo por orgullo. Él lo hizo porque lo creía. A mí me llama muchísima atención porque cuando yo veo en el libro de Números, capítulo 12 aproximadamente, veo que, y quiero hacerte una pregunta de teología, ¿quién escribió el libro de Números? Lo escribió nada más y nada menos que lo escribió el mismo Moisés. Y el mismo Moisés en el libro de Números dice, Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. Es decir, él mismo escribe su propio atributo, su propia virtud. Hey, no lo estaban diciendo por orgullo, lo estaban diciendo porque era un hecho. Él sabía
que Dios lo amaba. Él sabía que Juan sabía que Dios, que Jesús le demostraba amor. No había necesidad que otro se lo dijera. No había necesidad que otro apalancara su autoestima y que le explicara: tú eres un hombre de Dios, tú eres un apóstol, tú eres un hombre, mira, Jesús te ama. No había necesidad que se lo dijera. Él lo tenía por convicción. Y si te voy a explicar algo. Tú sabías que todos los discípulos, a excepción de Judas, que se suicidó, y Juan, todos los demás murieron de una manera martirizada, así. Algunos los cortaron por la mitad, a otros los cegaron, a otros los decapitaron, a otros los crucificaron patas para arriba, a otros los crucificaron igualmente, a otros los flagelaron como 7 soldados. Es todo. Y no te estoy diciendo que a Juan, ay no, al pobrecito Juan no le hicieron daño. No, a Juan también lo trataron de hacer daño. Dice la historia que Juan estuvo en el medio del Coliseo y el acto final era meter a Juan en una paila de aceite hirviendo. Y ahora sí, estando Juan dentro de la paila de aceite hirviendo, el hombre les estuvo predicando de Jesucristo, del amor de Jesucristo. Y dice que no sufrió ni un solo daño en esa paila. Por eso es que tuvieron que agarrarlo y mandarlo a la isla de Patmos para que entonces ahí muriera. Y murió de 100 y tantos años. Me llama la atención porque Juan fue el único discípulo de los 4 evangelios que escribió el 11º mandamiento de Jesús. No sé si tú sabías que existe un 11º mandamiento. En Juan 15:12 dice: y este es mi mandamiento, dice el Señor. Este es mi mandamiento. Ámense unos a los otros de la misma manera que yo les he amado. En 1 de Juan 4:21. Y Él nos ha dado el siguiente mandamiento: los que me aman, los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. En otras palabras, cuando yo veo en la palabra, cuando yo noto en la palabra que mi fe, que mi identidad, que mi estima está siendo golpeada incluso por personas muy, pero muy cercanas, porque cuando yo veo el Salmo que dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. En Isaías 49 dice: jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho. Puede no sentir amor por el niño que dio a luz. Pero si aún eso fuera posible, dice la palabra, yo no los olvidaría a ustedes. Jeremías nos recuerda algo que me encanta siempre. Desde la distancia Jesús, el Señor les dijo: con amor eterno te he amado, y por eso te sigo mostrando mi fiel amor. Con amor eterno te he amado. Y entonces ahí es donde se hace más, pero más y más contundente el libro o el pasaje de Romanos 8. Porque entonces yo te pregunto, si tú estás claro, si tú estás convencido de que Dios te ama, de que Jesús te ama, ¿podrá existir alguna circunstancia que te aparte de ese amor? ¿Podrá existir una cara de un hermano en la iglesia, de una familia? ¿Podrá existir una circunstancia adversa, una tribulación que pueda decirte: no, Dios no me ama? No. Romanos dice esto claramente. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o tenemos aflicciones? Si somos perseguidos o si pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte. Romanos 8:35 es esto lo que te acabo de leer. Y termina entonces el 38-39. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades,
De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo nuestro Señor. Eso es todo. Suficiente. Creo que Dios es Dios. Creo que Jesucristo es Dios. Creo que el Espíritu Santo es Dios. Cuando yo creo eso, entonces creo que Dios en todas y en cada una de sus manifestaciones, presentaciones, deidades, me ama y no hay nada por encima de ese amor. Ni el amor de un padre, ni el amor de un cónyuge, ni el amor de un hijo, ni el amor de tu mejor empleado, ni el amor de nada supera el amor de Dios. Por eso mi fe nunca va a ser, podrá ser golpeada en un momento dado de trato, pero nunca voy a permitir que eso diga que Dios no me ama. Y entonces yo alimento, edifico mi fe en ello. Y lo último, quiero ser corto porque me extendí muchísimo, perdóname, es que si ya tú crees que Jesús te ama, la pregunta es, ¿tú amas a Jesús? Porque lo que viene es que tú debes creer que tú mismo amas a Dios, amas a Jesús. Nuevamente se acuerdan, Pedro, hombre iracundo, hombre sólido, hombre que le dijo al Señor, Señor, cuando el Señor le estaba explicando, mira, ¿sabes qué es necesario que vaya a Jerusalén para que entonces yo sea entregado? Y Pedro decía, no, Señor, tú no vas a ser entregado. No, Pedro, tranquilo, no te preocupes. Incluso todos ustedes van a pegar los cabos. Tú mismo me vas a negar. No, Señor, yo sería incapaz de negarte. Y todos conocemos la historia. Pedro lo niega 3 veces. Me llama la atención porque si tú te pones a ver eso, ¿por qué Pedro lo va a negar? ¿O por qué Pedro lo negaría en medio de temor? Cuando Pedro fue el mismo que Dios, por medio de la revelación, le hizo entender, cuando Jesús le hizo la pregunta a todos ellos, hey, ¿quién dicen que soy? A mí me llama mucho la atención esta pregunta. ¿Quién dicen que soy? Jesucristo sabía qué decía la gente de él. Pero Jesucristo necesitaba saber qué decías tú de él. ¿Qué dices tú que soy? Porque entonces el mundo me da maldición. Uno dijeron que no, Señor, tú eres Elías, no, tú eres el profeta. Señor, tú eres Juan Bautista. ¿Cómo que Juan Bautista? Sí, si Juan Bautista me bautizó a mí. ¿Cómo se te ocurre esa pregunta, esa respuesta matemática absurda, lógica? ¿No se dieron cuenta que Juan Bautista a mí me bautizó? Es decir, me reencarnó inmediatamente. Y Pedro fue el que le dijo, no, Señor, tú eres el enviado, tú eres el Mesías, tú eres el verdadero. Y el Señor le dijo, wow, Pedro, eso es un milagro que mi Dios te ha revelado a ti. Pero sí, aconteció que Pedro lo negó. Y eso de una manera u otra, golpeó el corazón de Pedro. Como te ha golpeado el tuyo, porque como te decía al principio, en algún momento de nuestra vida nosotros hemos negado a nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos negado en el colegio, lo hemos negado en un cuarto de habitación cuando somos infieles a nuestros cónyuges, lo hemos negado cuando no creemos en el poder del Espíritu Santo, lo hemos negado cuando estamos en un bar, lo hemos negado cuando estamos viendo una pantalla con pornografía, lo hemos negado en muchas oportunidades. Pero Jesús, conociendo la humanidad y la debilidad, todos se acuerdan que cuando Jesús se le aparece y le dicen, llamen a Pedro, y cuando Pedro estaba pescando, el Señor les dijo a Pedro, Pedro, echa la red a este lado. Cuando Pedro se dio cuenta que era Jesucristo, salió y se tiró a la mar del barco hasta donde estaba Jesús, y el Señor lo esperó con una comida bien grata, un pescado asado, unos panes, un agua fresca. Pero todos sabemos entonces que Jesús le dice en el libro de Juan, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que todos estos? Y Juan, me imagino claramente, Señor, claro que sí te amo. Tú sabes que yo te quiero. Entonces alimentas a mis corderos, le dijo Jesús. Le preguntó nuevamente, Pedro, ¿me amas?
Y Pedro volvió nuevamente a decirle, sí, Señor, yo te amo. Tú sabes que te amo, sabes que te quiero. Y en el 17, en el último, en la tercera vez, le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Esto a Pedro le dolió, que Jesús le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Él les contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Yo me pregunto, y esto es una clase, una regla de la palabra. Dios no hace preguntas para tener una respuesta. Porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Pedro le acaba de decir, Señor, tú tienes todo el conocimiento. Dios hace una pregunta para que tú mismo te des respuesta a ti mismo, para que tú te convenzas a ti mismo, para que tú descubras en ti mismo cuál es la verdad. Cuando Dios le preguntó a Adán y a Eva, o le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? No te veo. No, mentira, Dios sabía dónde estaba Adán. Lo que Dios necesitaba es que Adán dijera, Señor, estoy escondido por vergüenza. Ah, ok, acabas de descubrir la vergüenza y por eso te escondiste. El Señor necesitaba entonces confrontarlo, decirle a Pedro, Pedro, no es necesario, yo sé que tú me amas porque lo sé, porque te conozco y conozco tu corazón. Pero lo importante es saber si tú verdaderamente tienes convicción de que tú a mí me amas por encima de todo. Así que lo que ha dicho la gente de ti, que tus debilidades, ¿verdad? Que a veces tu sentido de indignidad, de que la gente diga que pecaste, eso no pague lo que tú sientes por mí. Porque he visto cómo personas se han apartado de Dios porque pecaron. Y pareciera que Dios no lo puede perdonar. Sí, se le olvida el segundo punto. Se les olvida que Dios los ama igual como son. Es necesario tener convicción en nuestros corazones. Es necesario tener fortaleza, contundencia en nuestro corazón de que nosotros sí lo amamos a Él. Entonces yo sería de los que diría lo que dice el mismo Romano. Señor, ¿sabes qué? Ni el hambre, ni las necesidades, ni las persecuciones, nada, absolutamente nada me apartará de mi amor por ti. Es decir, yo llevaría la acotación al contrario, Señor. Yo sé que tú nada, pero yo igualmente te quiero ser contundente en este día y decirte, Señor, nada, absolutamente nada apartará mi amor por ti, Señor. Ni se atraviese lo que se atraviese. Porque yo a ti creo, estoy convencido de que te amo. Lo demuestro con acciones, lo demuestro con intimidad, lo demuestro con obras, mi amor por ti. Y cierro. Amados, amadas, es necesario edificar nuestra fe. Basado en estas tres cosas que te acabo de decir. Cree en Dios Todopoderoso. Cree en que ese Dios te ama. Por encima de cualquier situación y cualquier circunstancia, Él te ama. Pero también cree que tú también le amas. Cree que con todos tus errores, que con todas tus debilidades, que con todos tus fracasos, que con todos tus tropiezos, tú a Él lo amas de una manera espectacular. Que no hay nada que pueda pagar el amor que tú sientes por Él. Que no hay nada que pueda ocasionar lo que dijo el Señor en la iglesia, en el Apocalipsis. Conozco todo tu esfuerzo, pero saben que hay una cosa que tengo contra ti, es que has dejado tu primer amor. Yo siempre estoy evaluándome para que eso no suceda, para que yo no sea esa parte de ese escenario, de ese pasaje bíblico, pero a veces sucede en nuestra vida. A veces las circunstancias, a veces el fracaso, a veces el trabajo, a veces lo que nos acontece pone un lugar por encima de Dios. Y es donde el Señor nos hace la pregunta: ¿me amas más que a estos? Es decir, ¿tú me amas más que todos los que están a tu alrededor? ¿Estarías seguro, estarías respondiendo con seguridad eso? Señor, yo te doy las gracias en este momento tan hermoso, tan espectacular. Porque por medio de tu palabra nosotros podemos dar y entender que tu amor es inagotable, incontrolable, inmensurable, Señor. Comparado con el amor que te tenemos, Señor,
Es imposible medirlo. Pero Señor, si mi fe ha menguado, Señor, ayúdame a incrementarla, porque yo creo en ti como Dios Todopoderoso. Creo en que tu amor es tal que entregaste a tu Hijo y no escatimaste nada para hacerlo, para demostrarlo, tu fidelidad. Pero también entonces ayúdame a entender y ayúdame, Señor, a demostrar que yo a ti también te amo con toda mi fuerza, con todo mi corazón y con todas mis energías. Gracias, Señor, en esta noche, en este día, Señor. Bendigo la vida de todos los que estamos del otro lado de la pantalla. Bendigo la vida de todos mis amigos, mis hermanos en ti, Señor Jesucristo. Y declaro cielos abiertos para con cada uno de ellos. Amado, amada, nuevamente nos hemos extendido en esta mañana en esta palabra, pero te doy gracias a Dios por este tiempo y ruego que, como te lo he dicho en otras oportunidades, esta palabra produzca en ti frutos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos la semana entrante.